Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y, como de costumbre, les hablo desde el estado de Tennessee, aunque en esta ocasión no estoy en Jackson, sino que estoy en mi coche camino de la universidad en Martin, donde voy a dar hoy mis clases. Es una mañana hermosísima de otoño. Ya estamos en el mes de noviembre, así que es una mañana fría, pero soleada. Veo los árboles a ambos lados de la carretera y han cambiado sus colores. Las hojas tienen diferentes tonos rojizos, amarillentos, verdosos. Realmente muy bonita mañana para grabar un nuevo episodio de este podcast, que ya llega al episodio número 4 y que se llama Palabras en la carretera. Estoy pasando en estos momentos por el pueblo de Medina, aquí en Tennessee, y aunque se pronuncia Medina, en realidad se escribe Medina, porque es la palabra española Medina, el topónimo Medina, como también pues hay otros topónimos como Cordova, cerca de Memphis, que se escribe con V, pero en realidad es Córdoba, ciudad española también. Y hay otras como Milan, Tennessee, que voy a pasar dentro de un poco por ese pueblo también, y se escribe Milán, porque realmente es el mismo nombre que el de la ciudad italiana. Y bueno, tenemos también Dresden, que viene de la ciudad alemana, pero no es este un podcast en el que voy a hablar precisamente acerca de toponimia del estado de Tennessee, sino que quiero hacer unas breves reflexiones acerca del arbitraje en el fútbol relacionado con la educación de los chicos, de las chicas, de los jugadores, en definitiva. Y esto es así porque recientemente he tenido la oportunidad de conversar durante 3/4 de hora con Ángel Andrés Jiménez, profesor andaluz y árbitro de fútbol. Pueden encontrar, si les interesa, esa entrevista en formato de vídeo en el canal. Y Ángel Andrés Jiménez es un hombre muy interesante al que se conoce como el árbitro de la paz, porque es profesor, también es árbitro de fútbol y le interesa un acercamiento diferente al arbitraje, una filosofía arbitral diferente que permita a los jugadores educarse en diferentes valores, como la honestidad, como la deportividad, como el respeto por el adversario, etcétera. Y entonces, antes de los partidos, y esto lo pude ver a través de redes sociales antes de ponerme en contacto con él, después descubrí que era una persona excelente, como ya se desprende de su actitud ante el deporte y ante el arbitraje. Antes de los partidos se reúne con los jugadores y les ofrece una charla previa al partido para educarlos en este tipo de valores que, por desgracia, no siempre están presentes en el deporte, no siempre están presentes en el fútbol. Me di cuenta al ver un vídeo de una de estas charlas en Twitter que él en Benalmádena, en España, y yo aquí en Tennessee, en los Estados Unidos, compartíamos una filosofía arbitral, porque yo en mi tiempo libre arbitro partidos de fútbol de la liga de los high schools, de los institutos, para la Asociación Deportiva de las Escuelas Secundarias de Tennessee, TSSAA, Tennessee Secondary School Athletic Association. Llevo haciéndolo durante décadas y trato de poner en práctica las mismas ideas que el árbitro de la paz, que Ángel Andrés Jiménez, y llevo haciéndolo durante mucho tiempo,
sin haberlo conocido, por supuesto, hasta hace muy poco tiempo. Quiero empezar diciendo que a mí siempre me ha interesado el fútbol, desde que mi padre me llevaba de la mano, siendo muy pequeño, al Estadio Municipal de Balaídos para presenciar partidos del Real Club Celta de Vigo, que es el único equipo al que yo sigo con verdadera pasión. Y a pesar de las millas de distancia, del océano de distancia con Vigo, continúo interesado, por supuesto, en el Real Club Celta de Vigo. Veo todos los partidos y también hago un podcast con mi amigo Fernando que se llama El Bar Celeste y que pueden encontrar, si les interesa, también aquí en YouTube y en la plataforma iVoox. Dicho esto, siempre me interesó y siempre me llamó la atención, o me llamaron la atención, dos figuras. La del portero, porque es una figura singular, por diferentes razones que no voy a entrar a analizar ahora, pero a mí me gustaba jugar de portero cuando era niño. Lo que pasa es que no era lo suficientemente alto, no tenía la planta como para dedicarme en cuerpo y alma a ello, pero me habría gustado ser portero, y de hecho era portero en el patio de recreo, jugando con mis amigos, y así me aseguraba además de que siempre tenía equipo, porque nadie quería ser portero, y yo en cambio sí. Pero además de fijarme en los porteros, me fijaba mucho también en los árbitros. Me fascinaba la colocación del árbitro, y sobre todo me fascinaba la idea de que sin árbitro, por muchos jugadores que hubiese en el terreno de juego y en los banquillos, no habría un partido de fútbol, no habría un partido de balonmano, no habría un partido de baloncesto, etc. Porque no es el fútbol el único deporte que me gusta, por supuesto. Y entonces yo me fijé siempre en los árbitros y me atraía la idea del arbitraje. Pero no fue hasta la universidad, mis años de universidad, en la Universidad de Vigo, cuando empecé a arbitrar partidos de las ligas universitarias, de fútbol 7, de fútbol sala, etc. Y después, cuando me establecí ya en los Estados Unidos, pues continué con mi labor arbitral ya más en serio y ya centrándome en partidos de las ligas de lo que aquí se llama middle school, pues unos 12, 13 años, y después high school también, es decir, el instituto, ya 15, 16, 17 años, etc. Y me ha gustado siempre el arbitraje. Aquí en los Estados Unidos es muy necesario, porque cada vez el fútbol está teniendo más repercusión, está teniendo más importancia, cada vez hay más escuelas que tienen equipos de fútbol, además de, por supuesto, los más exitosos y los más importantes equipos de baloncesto, béisbol o, por supuesto, fútbol americano, que es el deporte rey aquí en el sur de los Estados Unidos. Pero el fútbol está subiendo cada vez más en importancia, cada vez más en popularidad, y entonces se necesitan cada vez más árbitros para dirigir esos encuentros. Y al ser yo un educador también, al ser profesor universitario, de manera natural, creo que la docencia y el arbitraje deben ir siempre de la mano. Y de hecho trato siempre de que así sea, de la misma manera que lo hace Ángel Andrés Jiménez, que no por casualidad es profesor también, y lleva muchas de esas enseñanzas que imparte en sus clases de lengua al terreno de juego. Y creo que esto es muy importante, y creo que no se ha hecho y no se hace lo suficiente. Decimos siempre aquí, antes de iniciar cada partido de fútbol, a los jugadores o a las jugadoras si estamos en el otoño, porque el fútbol femenino en Tennessee se juega en el otoño, y jugadores masculinos si estamos en la primavera, que es cuando se juegan las ligas masculinas de high school y middle school aquí en el estado de Tennessee. Siempre les decimos, o por lo menos yo les digo,
que lo que ocurre en el terreno de juego es una extensión de lo que ocurre en el aula. It is an extension of the classroom. Y quiero que lo entiendan, que no hagan en el terreno de juego nada que no harían en el aula, que no tengan actitudes en el terreno de juego que no tendrían en el aula. Y ese es un primer paso para que se den cuenta de que el deporte, el partido de fútbol que van a jugar, forma parte ineludible de su formación como personas. Es decir, uno no aprende solamente en el aula, uno aprende en muchos otros lugares. Aprende en la calle, aprende con los amigos, aprende en casa sobre todo, y aprende, por tanto, todo tipo de valores, todo tipo de habilidades incluso, personales, físicas, psicológicas, en el terreno de juego. En gran parte por eso es importante el deporte. El deporte no es importante porque uno pueda llegar a ser profesional y ganar mucho dinero y salir en la televisión y ser una persona importante para muchas otras personas, sino que el deporte es importante porque forma parte de la formación de un alumno, de una alumna, de una persona en definitiva. Y esto es importante que los estudiantes lo comprendan desde el principio. El problema es que hay muchas cosas que rodean al deporte que no están necesariamente en los propios practicantes del deporte, en los propios jugadores, sino en lo que rodea, en el entorno que rodea al jugador y en el entorno que rodea al espectáculo deportivo o al partido en sí. Y esto no ocurre solamente en el fútbol profesional o en el deporte profesional, sino que ocurre también en el fútbol base, que es de lo que estoy hablando yo en este episodio del podcast. Porque alrededor de un partido de fútbol ocurren muchas cosas. Alrededor de un partido de fútbol tenemos entrenadores. Y los entrenadores deben primar siempre la diversión, el ejercicio físico, la formación de los jugadores, siempre por encima del resultado. Esto, desgraciadamente, yo veo que no siempre se hace. Lo veía cuando asistía con mi tío José a partidos de fútbol base, porque durante muchas décadas él fue entrenador de equipos de fútbol base en la ciudad de Vigo. Lo veo también ahora arbitrando aquí en los Estados Unidos con algunos entrenadores para quienes lo importante es ganar, un poco como aquellos dibujos de Oliver y Benji de campeones, Captain Tsubasa, que tenían personajes que decían hay que ganar cueste lo que cueste. No estoy de acuerdo. No hay que ganar cueste lo que cueste, hay que formarse cueste lo que cueste, y formarse cuesta bastante trabajo, pero es un trabajo que da sus frutos. Tenemos alrededor de los partidos pues también a los aficionados, a los padres, a los familiares en este caso, y esa influencia es muy importante también. Muchos de los problemas que tienen lugar en campos de fútbol base tienen que ver con la actitud de los padres, con los insultos, con las faltas de respeto para con los árbitros, para con el contrario. Y esto es algo a lo que uno no se puede sustraer cuando arbitra un partido.
Ángel Andrés Jiménez para partidos si hay insultos. Y yo también lo hago aquí en los Estados Unidos. Porque de la misma manera que un partido de fútbol puede ser un medio para educar a un jugador joven, también puede ser un medio para educar a un padre que no se está comportando de la manera adecuada. Ser árbitro es difícil, como comenta Ángel Andrés en la conversación que hemos mantenido recientemente, y estoy de acuerdo, es muy difícil. En muchos casos se encuentra uno solo ante un estadio lleno. Bueno, uno solo con jueces de línea cuando los hay, porque a veces aquí en los Estados Unidos tenemos un sistema de 2 árbitros, uno en cada parte del campo, porque no tenemos suficientes árbitros para tener 2 jueces de línea o asistentes y un árbitro central. Pero bueno, esa es otra cuestión. Un árbitro quiere hacer las cosas bien. Yo como árbitro quiero hacer las cosas bien, no quiero equivocarme. Pero es inevitable que me vaya a equivocar. Porque un partido dura 90 minutos, bueno, 80 aquí en los Estados Unidos, porque se juegan 2 partes de 40 minutos cada una, por una razón que nunca he comprendido. Y es inevitable que uno se vaya a equivocar. Lo que el ojo no ve, decía aquella sección del programa El Día Después de Canal Plus en España en los años 90, y hay mucho que el ojo no ve. Por lo tanto, hay muchas ocasiones en las que yo como árbitro me voy a equivocar. Y esto es algo que los jugadores tienen que entender. Es algo que los padres tienen que entender. El insulto no lleva absolutamente a ningún lugar. Ni en el fútbol, ni en ningún otro ámbito de la vida. ¿Por qué permitimos que haya insultos en un estadio de fútbol, cuando no nos gustaría que hubiese insultos en otros ámbitos de la vida? Esto ocurre, yo lo veo, y tiene además que ver, yo creo también, con la importancia relativa que tenga cada deporte. Porque a mí me ocurre en muchas ocasiones que arbitrando partidos de fútbol no tengo prácticamente ningún problema aquí en los Estados Unidos. La mayor parte de los padres no comprenden muy bien el deporte. Hay que decir que hace años, cuando empecé a arbitrar en los Estados Unidos, incluso había algunos entrenadores que tampoco, porque eran entrenadores de fútbol americano que los ponían a entrenar fútbol porque no había otra persona. Esto por suerte ha cambiado con el crecimiento del fútbol en diversas partes de los Estados Unidos. Pero también he arbitrado partidos de béisbol, y ahí sí que ya la cosa cambiaba, porque el béisbol, el fútbol americano, el baloncesto son deportes mucho más importantes aquí en los Estados Unidos, de la misma manera que en Europa, en España, el fútbol es también el deporte rey, como se suele decir, el deporte más importante. Como hay una mayor potencialidad de este deporte, como tiene una mayor importancia a nivel social, económico, este deporte, los comportamientos de ciertas personas que lo rodean empiezan a dejar mucho más que desear. Hay, por ejemplo, jugadores que imitan a algunos jugadores profesionales que, pase lo que pase, protestan siempre las decisiones de los árbitros de forma airada en muchas ocasiones, y eso no da una buena imagen, no da buen ejemplo para los jugadores más jóvenes que se están formando como deportistas y como personas también. También hay entrenadores que no se adhieren a los mejores comportamientos, y eso hace mella en los jugadores también. Por no hablar, por supuesto, de padres y madres que esperan que su hijo vaya a ser el próximo Lionel Messi, Cristiano Ronaldo o cualquier otro de los grandes futbolistas que pueblan el planeta del fútbol.
sin darse cuenta de que lo importante no es ganar en el fútbol base, sino formarse y mejorar. Y no se puede mejorar deportivamente si no se mejora como persona, porque una cosa va de la mano de la otra, y creo que el deporte ayuda a que mejore esa formación. Cuanto mejor persona se sea, mejor deportista se será. Aunque después, como deportista, uno no llegue a las ligas profesionales, porque ¿cuántos deportistas de todos los que hay, cuántos futbolistas de todos los que hay llegan a jugar en primera, segunda división, o incluso en lo que ahora llaman primera y segunda federación? Pues muy pocos, desde un punto de vista relativo. Conviene, por tanto, potenciar la educación del futbolista, del deportista en general. Y claro, siendo el fútbol el deporte más importante en Europa a nivel internacional, a nivel social, a nivel económico, el fútbol es un buen lugar para tratar de inculcar estos valores, no solamente a los jugadores, sino también a todas las demás personas que los rodean. Entrenadores, por ejemplo, que tienen que ser educadores, pero los árbitros son también educadores. Los árbitros necesitan dialogar con los jugadores, porque solamente de esa manera serán respetados. Los jugadores tienen que comprender que el árbitro, si se equivoca, es porque se ha equivocado, de la misma manera que un jugador se equivoca en muchos momentos del partido. Yo, cuando cometo un error en un partido que arbitro, por mucho que el partido me haya salido muy bien, como haya cometido un error, en el coche de vuelta a casa estoy pensando en ese error. ¿Y cómo puedo hacer para evitar cometer ese mismo error en el partido que vaya a dirigir al día siguiente o un par de días después? Y eso es porque quiero mejorar como árbitro y quiero hacerlo cada vez mejor. Pero esto es un proceso, y por muy bueno que se sea, por muy profesional que se sea, un árbitro siempre va a cometer errores, va a equivocarse. Y por eso siempre he sido yo un defensor del videoarbitraje, de eso que llaman el VAR. Pero defiendo todavía con más fuerza, con más ahínco, ese VAR de la honestidad que propone y del que habla Ángel Andrés Jiménez. Hablar con los jugadores antes del partido para promover ese tipo de ideas. La honestidad. No hay que ser pillo y que se te aplauda por ello. Hay que ser honesto y que se te aplauda por ello. Ideas como la deportividad, sportsmanship en inglés. Ideas como el respeto, tanto en la victoria como en la derrota, se pueden y se deben promover a través del deporte. Es un campo muy fértil el deporte para ello, porque lo practica mucha gente. Y lo practica mucha gente en un momento de su vida, además, en el cual sus personalidades se están formando. Y el deporte puede formar parte, y debe formar parte de esa formación. En ese sentido, yo echo mucho de menos futbolistas que tengan otros intereses además del fútbol. Me parece que los futbolistas están tan profesionalizados en estos momentos que en la mayor parte de los casos, aunque hay excepciones, prácticamente se han convertido en máquinas de jugar al fútbol, y eso es lo que absorbe absolutamente toda su vida.
Y es algo que en muchos casos les impide o hace que no tengan interés en otras cuestiones, que no tengan interés en las artes, en las ciencias. No tienen que ser melómanos, no tienen que ser científicos, no tienen que ser expertos en política o politólogos, pero futbolistas que no están interesados en lo que ocurre a su alrededor porque ya tienen su vida solucionada, cuando podrían utilizar esa posición social de la que gozan para ayudar en muchos aspectos a que muchas cuestiones sociales puedan mejorar y puedan avanzar. Yo aplaudo a deportistas como Pau Gasol, como Marc Gasol, como Alex Corretja, que sobre todo en el caso de Pau Gasol, sobre todo en el caso de Corretja, en redes sociales han apoyado públicamente la labor del árbitro de la paz, porque saben que es importante que personas que gozan de un estatus entre la juventud y entre la población en general pueden utilizar ese estatus para dar mayor visión a ciertas filosofías del arbitraje, del deporte, de la vida en general, que son positivas. Yo aplaudo eso. De la misma manera que como profesor universitario aquí en los Estados Unidos, donde las universidades son verdaderas canteras del deporte profesional, del béisbol, del hockey sobre hielo, del fútbol americano, del baloncesto sobre todo. Esos son los deportes más populares en los Estados Unidos, pero también del fútbol, también del voleibol, de muchos otros deportes más minoritarios en este país, pero todavía importantes. En un lugar como los Estados Unidos, donde las universidades son canteras para los deportes profesionales, donde a veces hay prácticas que a mí me parecen deleznables desde muchos puntos de vista, porque se prima lo económico sobre lo personal, se prima la victoria y el resultado sobre la formación de estos jugadores y se crea de nuevo máquinas de estos hombres y de estas mujeres para practicar estos deportes y poco más. Yo animo siempre a mis alumnos que son atletas, que practican algún deporte para la universidad, a que se tomen en serio las clases, porque el deporte no es un seguro de vida. El deporte es más bien una lotería, pero es que además hay más cosas más allá del deporte. Es importante formarse profesionalmente y personalmente más allá de practicar las habilidades para jugar a cierta actividad deportiva. Recuerdo perfectamente, y no voy a decir el nombre, a un jugador hispano de béisbol que tuve como alumno en una clase de literatura en la Vanderbilt University de Nashville hace ya muchos años, que tenía un enorme interés por las clases, que siempre estaba allí, que siempre participaba. Y este jugador de béisbol, este pelotero, como dicen en Hispanoamérica, llegó a jugar durante un tiempo en algunos de los mejores equipos de béisbol de este país, incluyendo los Pittsburgh Pirates, equipo legendario dentro de las ligas mayores de béisbol. Pero antes de llegar a esas ligas mayores de béisbol, yo me lo encontré por Nashville. Y
y se paró y habló conmigo. Ya habíamos terminado las clases, hacía ya un par de semestres, y él me dijo que a pesar de que tenía esta oportunidad de empezar a jugar en las ligas menores y pasar después a las mayores, etc., él quería formarse y quería terminar su carrera, porque sabía que podía llegar una lesión, sabía que algo podía ir mal y quería tener un plan B. Pues ese plan B en realidad forma parte de un plan A, porque no hay ninguna razón para disociar el deporte de las demás actividades dentro de la formación de una persona. Y este chico, que no tendría más de 17 o 18 años cuando hablé con él, lo sabía, lo entendía perfectamente, y me alegró enormemente. Creo que es muy importante en estos casos felicitar a la gente cuando tiene una idea positiva, cuando se acerca a la realidad desde un punto de vista crítico, cuando hace lo correcto, al menos desde mi punto de vista personal. Recuerdo un entrenador en una ocasión, no hace mucho, cuando yo estaba arbitrando un partido de fútbol femenino aquí en los Estados Unidos. Al descanso, y creo que era una semifinal del distrito, su equipo estaba perdiendo 7-0. Perder por 9 goles en la segunda parte de un encuentro significa el final del partido antes de tiempo, lo que se llama en inglés mercy rule, la regla de la piedad, porque la idea es que perder por 9 goles es suficiente, no hay que continuar, no hay que humillar al rival, y creo que es una buena idea. De hecho, a mí me gustaría que esta mercy rule fuese menos de 9 goles, pero esta es otra cuestión. Pues en el descanso, cuando estaban perdiendo 7-0, yo escuché que le decía a sus jugadoras: aunque os metan 2 goles más, disfrutad lo que queda de este partido. Se acaba la temporada, yo estoy muy orgulloso de lo que habéis conseguido, y habrá más temporadas. Habrá una nueva temporada el año que viene. Ese es el mensaje. No centrarse en el resultado, no centrarse en tener que llegar a la final y ganar cueste lo que cueste, como Oliver y Benji, como Mark Lenders, sino primar la formación de los jugadores y de las jugadoras a través del deporte. Al acabar el partido, que efectivamente acabaron perdiendo por 9 goles, pero eso es lo de menos, como digo, me acerqué a este entrenador, le di la mano y lo felicité por sus palabras y le dije: ese es el mensaje necesario en este momento, y le felicito por transmitírselo así a sus jugadoras, porque las va a permitir, o les va a permitir, ser mejores personas. Y eso es lo importante. Para eso estamos creando estas ligas de los high schools. Para eso soy yo árbitro. No soy árbitro para mandar, para dirigir, para sentirme importante, para que se haga lo que yo digo. No, no. Soy árbitro como parte de mi interés por educar a los alumnos y a las alumnas. Ya he dicho en otras ocasiones que yo no puedo aprender por los alumnos. Ellos tienen que poner de su parte también. Pero si yo y los demás árbitros predicamos con el ejemplo, estoy seguro de que los jugadores, de que las jugadoras nos van a seguir. Como también lo está Ángel Andrés Jiménez. Y para terminar este
episodio de Palabras en la Carretera, porque ya me estoy acercando a Martin, ya me estoy acercando a la universidad. Quiero animarles a que busquen a Ángel Andrés Jiménez. Esto es fácil, pueden ir a Twitter y ahí pueden buscar la cuenta @árbitro de la paz, @árbitro de la paz, y ahí podrán conocer la figura de este árbitro de la paz que es Ángel Andrés Jiménez. Ahí podrán también conocer de qué habla cuando habla del bar de la honestidad, y si les interesa también pueden buscar mi conversación con él, que he grabado recientemente y que voy a poner también en la descripción de este vídeo, por si acaso les interesa echarle un vistazo. Me despido ya desde, ahora sí, Martin, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Soy Antón García Fernández y esto ha sido un nuevo episodio grabado en mi coche, camino de la universidad. Nuevo episodio de Palabras en la Carretera en mi canal de YouTube, Antón GF. Mío es el copyright de este episodio, que muy pronto van a poder escuchar en el canal. Dejen comentarios por la parte de abajo del vídeo si ustedes conocen lo que propugna Ángel Andrés Jiménez, el árbitro de la paz. Quiero también saber cuáles son sus opiniones acerca de estas reflexiones que he dejado aquí grabadas, y les agradezco como siempre su interés y sus comentarios. Y recuerden, si están en el coche, conduzcan con mucho cuidado. Muchas gracias y hasta la próxima ocasión.